Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es rector del Consejo Nacional Electoral, rector principal, Luis Emilio Rondón. Gracias por estar con nosotros. Hola, un saludo, Andrina, a toda la audiencia de Venevisión. Muy interesante su presencia en el estudio con nosotros porque el tema electoral ha sido una preocupación para todos los venezolanos, sobre todo cuando a finales del año pasado la rectora y presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunciara que las elecciones regionales se realizarían finalizando el primer semestre. Hemos visto que decisiones como la renovación de los partidos han interferido en esta decisión. Escuchamos el día viernes declaraciones de la rectora Tania D'Amelio, quien aseguraba que por este proceso de renovación de partidos quedaba suspendido el cronograma electoral. Quisiéramos conocer su posición, aunque ya ha sido pública a través de sus redes sociales. Sí, bueno, lo primero que quiero señalar es que el Consejo Nacional Electoral aprobó finales del año pasado, el 18 de octubre, un calendario electoral que contempla la realización de las elecciones regionales para el primer semestre de este año 2017 y las elecciones regionales para finales de este año, así como las fechas para entre el mes de marzo y abril para las organizaciones políticas que hicieran la solicitud al Poder Electoral de elecciones primarias e inclusive uno de los últimos aspectos que señaló la presidenta del Consejo Nacional Electoral para aquel momento era la obligación que tenía el Poder Electoral de cumplir con el proceso de renovación de organizaciones con fines políticos. O sea que no es sorpresa, esos son aspectos que estaban de alguna manera ya definidos y que como antecedente yo quisiera, Andrina, sobre todo aclarar los siguientes aspectos formales, porque es que el tema de renovación de organizaciones con fines políticos es un tema administrativo, recurrente. No es primera vez que el Consejo Nacional Electoral activa este proceso, que además siempre lo había estado instrumentando, tomando en consideración, bueno, los aspectos de la participación política. Por ejemplo, en el año 2006, luego de las elecciones parlamentarias del 2005, ese proceso fue diferido para darle paso a la participación política, a los derechos políticos en la elección presidencial que se celebró ese mismo año, y fue diferido hasta el año 2007. Bueno, ¿cuáles son los aspectos que han distorsionado todo esto? Y que además es muy lamentable desde el punto de vista de la participación política. Disculpe que lo interrumpa, rector, pero esto obedece también a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 21 de octubre que habla específicamente de la renovación de los partidos. Sí, hacia allá iba, Andrina. Yo creo que uno de los aspectos que distorsionó completamente este proceso de renovación de organizaciones con fines políticos fue la sentencia del año pasado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que a mi juicio inclusive fue más allá de lo que el ordenamiento jurídico dispone, estableciendo condiciones que no están reflejadas en la normativa legal que rige esta materia, que es la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, una ley que está vigente desde el año 1964, una ley proteccionista de los partidos políticos que promueve la participación. Sin embargo, el tribunal, por ejemplo, Andrina, estableció dos condiciones que no están en la ley y que llaman poderosamente la atención a la luz de lo que el marco de la Constitución nos señala. El primero de ellos es el tema de la doble militancia. Bueno, la Constitución del 99 nos amplió nuestros derechos, permite que los venezolanos tengamos doble nacionalidad, pero esta sentencia no permite que los venezolanos tengan doble militancia a través de distintas organizaciones con fines políticos. Bueno, es que ese es un tema que es objeto seguramente interesante de profundos debates, pero tiene que estar plasmado en una ley. Las limitaciones y las restricciones tienen que estar plasmadas en la ley. A mí me llamó poderosamente la atención cuando la lectura de la sentencia, bueno, se indica que en Venezuela está prohibida la doble militancia. Yo me pregunto, ¿en qué dispositivo jurídico se señala ese aspecto? Bueno, no solamente eso, sino que después en las aclaratorias, una sentencia además que yo catalogué en su momento dentro del Consejo Nacional Electoral como irrespetuoso hacia el propio Poder Electoral y lo que corresponde a la relación horizontal que debe existir entre los distintos poderes públicos en el marco de la cooperación. ¿Por qué? Bueno, porque a mi juicio inclusive atacó, tomó atribuciones exclusivas que son del Poder Electoral, que además inclusive, que
afectan el propio registro de organizaciones políticas, como es en el marco de las aclaratorias, porque esa sentencia fue objeto de varias aclaratorias, muy confuso por demás. La última de ellas, en el mes de octubre del año pasado, bueno, inclusive agrega otra modalidad que tampoco está en la ley, es contraria a lo que es el espíritu de la participación política, que es el hecho de que las organizaciones políticas, indica la sentencia en uno de los últimos dispositivos, no podrán postular, concurrir a procesos internos, municipales, estadales y nacionales, hasta que no cumplan el proceso de renovación. Bueno, me pregunto yo, es que creando un estatus de precancelado prácticamente, canceladas de hecho, porque contrario a esto, la ley de partidos políticos dispone que las organizaciones, los partidos mantienen su vigencia inclusive hasta después del acto administrativo de cancelación del CNE si los interesados recurren a ese procedimiento administrativo, manteniendo su vigencia hasta que se da la decisión definitiva en la instancia judicial. Es por ello que esa sentencia distorsionó todas estas variables del tema de la renovación. La semana pasada el Consejo Nacional Electoral, lejos de ampliar los derechos a la participación, a la asociación política, establecer un procedimiento amplio que permitiera que las distintas organizaciones y el ciudadano, que es en definitiva el más importante, tuviera una oportunidad holgada para poder trasladarse cómodamente hasta un punto a manifestar su militancia política. Bueno, vemos un procedimiento que no contribuye precisamente, a mi juicio, más bien es limitatorio, Endrina, de la participación política, porque es casi imposible cumplimiento. ¿Por qué piensa usted que es casi imposible? Cuando se da la fecha del 18 de febrero al 23 de abril, son 10 fines de semana que estarían contemplados para la realización de este proceso de renovación de nóminas de los partidos. Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta fundamental es la siguiente: ¿por qué, si ya había sido aprobado un cronograma electoral, se produce esta modificación, y si ya se dio un directorio para hacer una anulación de ese cronograma anterior? Comienzo por la última pregunta, Endrina. A mi juicio no hay aspectos formales que impidan que el Consejo Nacional Electoral en las próximas horas pudiera anunciar la convocatoria y la publicación del cronograma de las elecciones regionales. Porque es que no hay ningún desarrollo ni constitucional ni legal que lo impida, todo lo contrario. El CNE viene en deuda con la convocatoria y la realización de las elecciones regionales. Les recuerdo a la audiencia que el último proceso regional se celebró el 16 de diciembre del año 2012, por lo que ese proceso debió celebrarse antes del 16 de diciembre del año pasado. Bueno, de ahí la urgencia de que el Consejo Nacional Electoral publique el cronograma, ratifique la disposición que tienen los partidos, en este caso, de concurrir a este proceso, que además, bueno, si hay que tomar en consideración los tiempos de la renovación y del corte del cronograma electoral, bueno, el aspecto tendría que ver en atención a garantizar que una vez que se concluya el proceso de renovación de las organizaciones con fines políticos, se inicie ya la etapa de postulaciones de candidatos, pero en nada afecta a que se pueda ir trabajando en la materia del registro electoral, en la plataforma automatizada, en las auditorías, en la disposición de recursos financieros, jurídicos. La fase de impugnaciones, rector, que también es fundamental, el ciclo de impugnaciones que tendrán los ciudadanos para constatar si las organizaciones políticas cumplieron su proceso de manera legal. Sí, bueno, no, claro, es que, Endrina, eso está claramente establecido en la ley del año 1964, eso no es nuevo. Quienes, en definitiva, hayan suscrito su militancia a una organización política o quienes no, tienen un lapso que les da la ley de 30 días para verificar si su nombre aparece en alguna de estas organizaciones con fines políticos y hacer la exclusión correspondiente si ese fuera el caso. O sea que estamos hablando de procedimientos como que si fueran primera vez que en el país o que primera vez que el Consejo Nacional Electoral cumpliera con ellos. No, todo lo contrario. El CNE ha cumplido en múltiples oportunidades este proceso sin afectar la participación política de los ciudadanos, de quienes están dentro de las organizaciones con fines políticos, y hacia allá se mantiene mi exhorto a que el Consejo Nacional Electoral en estos momentos
cuando es inocultable, Andrina, una crisis política importante en el país. No por nada tenemos la presencia de expresidente en el marco de la UNASUR, representante del Vaticano, y es esa crisis que de alguna manera exhorta a quienes estamos dentro de las instituciones del Estado, del poder público, a que cumplamos fielmente con lo que establece la Constitución. Nada más, porque no corresponde ir más allá de lo que las propias atribuciones constitucionales le establecen a los poderes públicos, pues estaríamos extralimitándonos de nuestras funciones, pero tampoco dejar de hacer lo que la Constitución nos señala, porque estaríamos en una omisión de las obligaciones constitucionales. En este caso, la convocatoria y la realización del proceso regional es una obligación constitucional, y en este sentido el exhorto es a que en tiempos perentorios podamos nosotros informarle a los venezolanos la temporalidad de cada una de estas etapas de cara a que el ejercicio pleno de sus derechos políticos se resuelva. Rector, hay un tema fundamental también, y es el tema del presupuesto. ¿Se ha solicitado el presupuesto, la aprobación del presupuesto ante la Asamblea Nacional, o cómo se haría, ante qué instancia, para que bajen los recursos y se puedan llevar a cabo los eventos electorales? Sí, bueno, para el ejercicio fiscal 2017, el Consejo Nacional Electoral sufrió un recorte de más del 90% del monto solicitado en el marco de la ley de presupuesto. De ahí, como te decía, Andrina, lo importante es que el Consejo Nacional Electoral haga la convocatoria, la publicación de las actividades con los efectos de poder establecer los compromisos financieros para la realización del proceso electoral. Todo esto es fundamental en eso. Rector, brevemente, ¿hay tiempo, dan los plazos para que se celebren las elecciones este año? Claro que hay tiempo suficiente para, por una parte, honrarle a los venezolanos la palabra que dio el Consejo Nacional Electoral a finales del año pasado, cuando fijó en el marco del calendario electoral la realización de las elecciones regionales para el primer semestre, estableció una temporalidad de un semestre, por lo que hay tiempo suficiente para que el Poder Electoral organice de forma robusta en el marco de las auditorías, con los aspectos tecnológicos, con los efectos de garantizarle a los venezolanos el derecho a expresarse. Yo recuerdo, Andrina, lo siguiente, porque es muy importante. En el marco de nuestro sistema democrático, uno de los avances que en su momento se contempló en la Constitución del 99 fue la caracterización de nuestro sistema democrático participativo y protagónico. Bueno, ¿y cómo es participativo y protagónico en nuestra democracia? Lo indica el propio artículo 5 de la Constitución. La soberanía reside en el pueblo y la ejerce directamente a través del sufragio. Por eso es un contrasentido que en el marco del desarrollo de todos estos derechos constitucionales que nos asisten a los venezolanos, estemos hoy preguntándonos cuándo vamos a ejercer el sufragio. Eso es una cosa que debería ser regular, recurrente y además de común conocimiento para cualquier venezolano. El grupo de periodistas que cubre la fuente del CNE tiene un conjunto de preguntas para usted y quisiera que las pudiera responder brevemente. Ives León plantea si pudiera profundizar en el riesgo que representa la prohibición de la doble militancia. Bueno, es que como señalaba, yo no observo, más allá del dispositivo de la sentencia, donde está en el cuerpo legal, en la norma, la restricción de la doble militancia. De ahí el por qué considero que todos estos aspectos, lejos de contribuir y facilitar la asociación política que nos garantiza la Constitución y el ejercicio de nuestros derechos, bueno, más bien genera tropiezos que, a mi juicio, mientras no esté desarrollado en una ley, no tiene ningún espíritu hacia dónde va orientado esa declaración que en este caso señaló el Tribunal Supremo en la sentencia. Hay 59 organizaciones políticas llamadas a hacer esta renovación de partidos, y también otra periodista se plantea, si la mayoría de los partidos deciden no ir a la renovación, ¿existe la posibilidad de que el CNE flexibilice la normativa, o qué pasaría con esas organizaciones políticas? Bueno, no, es que lo primero, lo deseable es que se flexibilicen las condiciones para que la mayor cantidad de organizaciones políticas puedan participar. Eso es lo que nos asiste como poder público, como poder electoral, el abonar unas condiciones amplias que permitan el ejercicio de los derechos políticos. Ahora, bueno, ya corresponderá a cada una de las organizaciones políticas, a sus dirigentes, el establecimiento de participar o no. Claro, por eso insisto, lo importante de que estas condiciones sean transitables,
permitan el ejercicio pleno de los derechos políticos y no cosas como, Endrina, parece un chiste de mal gusto y no lo es, que organizaciones políticas van a tener que hacer movilización de militantes el fin de semana previo al lunes y martes de carnaval o el sábado de gloria, el domingo de resurrección. Bueno, la verdad, eso no contribuye en lo absoluto a la movilización y a los ciudadanos puedan trasladarse libremente a su registro de militancia. En el caso de la MUD puntualmente, que está inscrita ya como un partido político y está consolidada con varias organizaciones, ¿cómo quedaría un elector que haga el proceso de validación a favor de la MUD y al mismo tiempo lo haga a favor de otra organización política? ¿Anularía esta fase de renovación? Bueno, lo primero que quiero señalar es que la organización política Mesa de la Unidad Democrática no está llamada a participar en esta fase de renovación. De acuerdo a la ley, alcanzó más del 1%, igual que el Partido Socialista Unido de Venezuela, por lo que no están llamadas a participar en este proceso de renovación. Ahora, ¿qué dispone la normativa? Dispone que frente a las distintas manifestaciones de voluntad, el Consejo Nacional Electoral tomará como válida la última. Bueno, esos son los aspectos que de alguna manera se han desviado por, como te señalaba, si todas estas variables de las consideraciones de la doble militancia estuvieran claramente definidas en una ley, no tendríamos que caer en situaciones discrecionales que, lamentándolo mucho, generalmente no favorecen a la participación política. Quisiera que fuera muy breve para poder abarcar estas dos preguntas que hace la audiencia. Joaquín Pereira plantea, ¿cree que el Ejecutivo ha influenciado al TSJ para eliminar elecciones en Venezuela? Bueno, no, esas consideraciones no me corresponde a mí indicarlas, se las dejo a cada uno de los venezolanos. Aquí lo importante es cada vez más, Endrina, y se había reiterado como parte de la cultura política de los últimos años en el país, que los venezolanos conozcan su constitución y las leyes, y hacia allá va el exhorto. Nada distinto a lo que está en la Constitución y en las leyes es lo que en definitiva las instituciones y los funcionarios estamos obligados a garantizar. Para finalizar brevemente, ¿cuándo se renovará la directiva del CNE? Bueno, es que recientemente, vista una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, hizo unas designaciones, bueno, y en el marco de lo que establece la propia sentencia hay unas condiciones de temporalidad que, bueno, son las que al día de hoy están vigentes. Agradecemos la presencia del rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, en el estudio de Entrevista Venevisión. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado.